Hola, buenas tardes, ¿cómo están, queridos amigos, hermanos, familia en Cristo Jesús? Pues qué alegría, qué gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes este espacio de tu canal católico El Carpintero. Pues feliz como siempre de estar aquí nuevamente, por gracia de Dios, para compartir estos momentos de reflexión acerca de la palabra de Dios, acerca de la iglesia y bueno, de todo lo que tiene que ver con ella. Vamos a comenzar. Si les parece, iniciamos como siempre lo hemos hecho con oración, encomendándole a Dios estos momentos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues pedimos a Dios que envíe su Santo y bendito Espíritu para que nos guíe, nos aconseje y nos enseñe. Agradecerle a Dios por el don de la vida, los alimentos que hemos recibido el día de hoy, que vamos a recibir, y por todo lo que de su bendita mano nos llega. Con la oración perfecta que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ave María, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues estamos en tu canal católico El Carpintero y bueno, a San José precisamente vamos a también encomendarle estos momentos como patrono del canal, El Carpintero. Pues dirijamos esta oración también sencilla, pero con gran fervor al jefe de la Sagrada Familia. Oh castísimo esposo de María San José, qué aflicción y angustia la de tu corazón en la perplejidad en que estabas sin saber si debías abandonar a tu esposa sin mancilla. Pero, ¿cuál fue también tu alegría cuando el ángel te reveló el gran misterio de la encarnación? Por este dolor y este gozo te pedimos consueles nuestro corazón ahora y en nuestros últimos dolores, con la alegría de una vida justa y de una santa muerte semejante a la tuya. Asistidos de Jesús y de María. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, muy contento de estar con ustedes, como se los decía al inicio, y vamos a continuar con esta serie de videos que hemos estado transmitiendo en las últimas semanas. Recuerdan ustedes, estamos hablando de la vida de los santos, ¿sí? Ya hemos conocido, hemos reflexionado acerca de varios santos, San Martín de Porres, San Francisco de Asís, San Pascual Bailón, entre otros. Y bueno, el día de hoy también tenemos una vida muy ejemplar, muy virtuosa, un gran modelo de santidad para todos nosotros. Y estamos hablando, o vamos a hablar, mejor dicho, de San Ambrosio de Milán. ¿Sí? Bueno, pues vamos a comenzar con esta breve introducción. Recuerden que aquí solamente pues vemos lo más esencial, lo principal de la vida de cada santo, porque de hacerlo de manera pues más completa como debiera ser, nos llevaríamos mucho tiempo. Así que una breve reseña, una breve historia, o mejor dicho, una breve reseña de la historia de cada uno de los santos, es lo que aquí estamos transmitiendo. Pues esta vida, como les digo, es una vida ejemplar y pues vamos allá, vamos a introducirnos directamente en la vida de San Ambrosio. Bueno, pues San Ambrosio se caracterizó principalmente por la defensa de los derechos y la libertad de la iglesia. En aquel tiempo en que la iglesia pues era atacada, y al igual que lo es hoy, ¿sí? Sus valores también demeritados. Entonces, algo que caracterizaba a San Ambrosio era precisamente eso, la defensa de estos derechos de libertad de la iglesia frente al poder político. Esa es una de las características principales de la vida de San Ambrosio, algo de lo que era su pues ministerio, digámoslo así. Pero también hablaba del cristocentrismo. ¿Qué es esto? Bueno, pues es tener a Cristo como centro de nuestra vida. El cristocentrismo de San Ambrosio, ¿sí? Y la riqueza de este significado espiritual.
Sencillamente, al hablar de cristocentrismo, pues ya lo decía, es hablar de cómo Cristo debe de ser parte central de toda nuestra vida. De esto él hablaba mucho, pero también de la riqueza del significado espiritual que esto implica, ¿sí? También hablaba San Ambrosio mucho acerca de la doctrina sobre la Santísima Virgen María, el por qué debemos venerarla, qué papel juega dentro de la iglesia y en particular pues sobre la virginidad también y cómo tenemos a María, según él mencionaba, o debemos tenerla como modelo de la iglesia, ¿sí? Modelo de la iglesia y modelo de cada uno de nosotros a imitación de sus virtudes, ¿sí? Ese saber escuchar a Dios, ese decirle siempre sí, como ella lo hizo, entre muchas y otras cosas más que nos habla acerca de la Santísima Virgen María. Sí, también habla o hablaba acerca de lo que es la defensa de la virginidad y la enseñanza acerca de su valor. ¿Sí? Actualmente es algo muy demeritado, pero tiene un gran significado y lo vamos a pues ir conociendo en esta breve biografía de San Ambrosio. Y por último también pues él hablaba mucho acerca de lo que es la Eucaristía, la importancia de la Eucaristía y hablaba mucho de esto, nos comparte su vida, nos habla de una doctrina grande, amplia, acerca de este conocimiento que todos nosotros debiéramos tener acerca de la Eucaristía y la importancia que tiene. Ya hemos hecho aquí en este canal algunos videos, varios videos, si mal no recuerdo fueron 10 videos en donde hablamos acerca precisamente de la Eucaristía. ¿Sí? Vimos la prefiguración de la Eucaristía en el Antiguo Testamento, los milagros eucarísticos, en fin, si ustedes visitan este canal, Católico el Carpintero en YouTube, ahí van a encontrar todos los videos y se van a dar cuenta de que hablamos ampliamente de este sacramento hermoso que es pues la presencia real y verdadera de nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bueno, pues de esto también hablaba ampliamente San Ambrosio, compartiéndonos toda una doctrina. Pues bien, esos son como los temas característicos acerca de San Ambrosio, de lo que él hablaba más, de lo que él con mucha frecuencia pues trataba de transmitir a la gente. Bien, pues es hacia el año del 339 en la ciudad de Treveris, donde pues ejercía precisamente la prefectura San Ambrosio, la prefectura de las Galias. Ambrosio vino al mundo en el seno de una familia aristócrata que pertenecía pues a un importante, digamos, núcleo social en aquel tiempo. Y bueno, pues tras la muerte prematura de su padre, que ocurre en el año 354, pues San Ambrosio se traslada a Roma en compañía de su madre y de sus hermanos. Bueno, pues como ocurría en aquel tiempo y también el día de hoy, a la muerte a veces del padre, de la madre, pues dentro de la familia ocurren muchos cambios y bueno, en esta familia pues ocurre ese cambio, ¿no? Ellos se trasladan a vivir a Roma, una vez habiendo fallecido el papá. Bueno, recibió San Ambrosio, nos cuenta su biografía, una esmerada educación tanto humana como cristiana, ¿sí? Fue alguien que pues sí fue formado, que sí tenía una educación y una educación importante, cristiana, ¿sí? Consta también que pues estudió retórica y ejerció también la abogacía. San Ambrosio también era abogado en la prefectura de Sirminio y Liria, allá en Italia. Y bueno, pues siguiendo la carrera política, porque también estaba incursionando ahí, en el 370 fue nombrado gobernador de la Liguria y de la Emilia, ciudades o poblaciones en aquel tiempo en Italia, sobre todo ahí con residencia en Milán. Entonces vean cómo este santo pues sí tenía una formación adecuada, importante, tanto en lo cristiano, tanto en la sociedad y en la política, ¿sí? Además, como ya lo decíamos, pues conocía las leyes, era abogado, ¿sí? Entonces,
pues digamos, conocimiento tanto de la ley como esa carrera dentro de la política, pues lo llevan a él a tener algunas relaciones. Pues sus buenas cualidades como gobernante, porque llegó a serlo, se pusieron de relieve, es decir, se destacaba él por esa formación que tuvo, se destacaba en ser un buen gobernante, cosa que no es fácil y que no es muy común, pero pues así era él, así era un buen ciudadano, un buen gobernante por los valores que tenía. Cuando fue designado obispo de Milán, porque aquí hay que resaltar, recuerden ustedes, es un buen político, es un buen abogado, es un buen gobernante, pero San Ambrosio, ¿qué creen? Llega a ser obispo, obispo de una de las ciudades más importantes como lo es Milán, allá en Italia. Ocurre pues que a la muerte del obispo Arriano, la elección se presentaba difícil, había que elegir a un obispo, perdón, y pues la comunidad estaba dividida. La comunidad cristiana de Milán estaba dividida entre los arrianos y los católicos. Y ya se habían originado pues algunos tumultos populares, ¿sí? Había una división entre los que querían un gobernador y los que querían a otro, y no había, digamos, un consenso, no llegaban a un acuerdo, y bueno, pues él como gobernador, pues, pues tuvo que estar presente en el momento de la elección en calidad de eso, de gobernador. ¿Para qué? Bueno, pues para apaciguar los ánimos, es decir, como un mediador, como alguien que llega y pues pone, digamos, la paz, pero insisto, siendo gobernador, había que elegir en la ciudad al siguiente obispo de la ciudad, y no estando de acuerdo los católicos, la clase política, pues él llega y sobre todo pues trata de mediar. ¿Por qué? Por esa fama que tenía pues de ser un gobernador al cual se le respetaba, al cual la gente pues le tenía un aprecio, ¿sí? Lo que no sospechaba San Ambrosio, según nos narra su biografía, pues era que la elección, ¿qué creen? Pues recae en él. Él llegó para mediar, para que tuvieran, digamos, un acuerdo y así poder elegir sin violencia, sin sobresaltos, pues al nuevo obispo, pero él nunca se imaginó que la elección iba a recaer sobre él. Y todo ocurre, fíjense qué curioso, ¿por qué? Pues estaban en eso, él estaba mediando cuando, pues como era muy conocido y muy apreciado por toda la gente, por ahí cuenta la historia que un niño gritó, Ambrosio, obispo, Ambrosio, obispo. Y bueno, pues esta voz del niño es secundada por mucha gente que empiezan todos a gritar lo mismo, Ambrosio, obispo, Ambrosio, obispo. Y bueno, pues es aclamado y elegido como tal por partidarios de ambos bandos, es decir, aquellos que estaban renuentes a llegar a un acuerdo, a quien querían pues a alguien y otros votaban por otra persona, pues al final en eso sí llegan a un acuerdo y están todos en elegir a San Ambrosio, en ese momento gobernador, como obispo. Y vaya al cargo, hay que ponerse a pensar, hay que ponerse a reflexionar cómo puede ser posible que un gobernador sea electo como obispo, ¿verdad? No es fácil, no es común, es muy poco común, sobre todo porque estamos hablando de política y estamos hablando de fe, de religión, de la Iglesia Católica. Entonces, no era nada común, pero también esto nos lleva a pensar cómo sería el concepto que tenían de este gobernador Ambrosio la gente para llegar a tal punto y votar porque él fuera obispo. Bueno, pues eso es para que nos imaginemos la calidad de persona que tenía y cómo era querido por todos. Pues bien, la rapidez con que accedió al episcopado le lleva de inmediato a profundizar en su formación teológica, es decir, en el conocimiento de Dios. Y como él mismo dice en su biografía, él señalaba, tuve que empezar a enseñar antes de haber aprendido, ¿sí? Entonces él toma pues muy en serio esta
elección que hacen de su persona para que fuera obispo. Y bueno, pues imagínense, las labores de un obispo pues son labores que implican mucha responsabilidad, que pues se tiene que hablar, y la Sagrada Escritura nos habla de cómo debe ser un obispo, cómo debe de ser un elegido de Dios, cómo debe comportarse. San Pablo lo menciona, ¿sí? Y bueno, en el Evangelio también hay alguna parte por ahí en donde se señala. Entonces, pues era importante que esta persona que había recién sido elegida como obispo, pues tuviera que conocer obviamente teología, es decir, estudiar teología para poder conocer acerca de las cosas de Dios, porque insisto, él era gobernador y como él lo dice, vale la pena repetirlo, decía él, tuve que empezar a enseñar antes de haber aprendido. Con la ayuda de un sacerdote erudito llamado Simpliciano, pues es que él se va formando, él entra en el estudio de la teología y se compromete totalmente a estudiar, a aprender y pues a enseñar, obviamente, porque era su labor también como obispo. Así, pues llegó a alcanzar una excelente cualificación doctrinal, estudiando sistemáticamente la Biblia y algunos padres de la iglesia, es decir, la patrística. Digamos que nos imaginamos a San Ambrosio en un estudio pues muy asiduo, muy intenso, demasiado intenso, en donde pues tenía que ponerse, por decirlo de alguna manera, al día. De entrada pues tenía que estudiar obviamente la Sagrada Escritura, la teología, los padres de la iglesia, entre muchas y muchas cosas más, ¿sí? Porque pues era y fue obispo, no era cualquier cosa, o sea, tenía que estudiar y tenía que estudiar mucho, entonces fue una labor ardua y pues él estudia todo esto con mucho fervor, con amor, y llega a ser un gran sabio, un gran padre de la iglesia, y bueno, pues él estudia también a pues santos padres de la iglesia como pues Orígenes, San Cipriano, San Atanasio, Dídimo de Alejandría, los Capadocios, San Cirilo de Jerusalén, y bueno, pues como buen conocedor del griego, también leyó a Filón, a Plotino, y el estudio unido a la incesante meditación de la palabra de Dios, pues habría de ser la fuente de su actividad pastoral y de su predicación, porque un obispo pues tiene que formar, tiene que enseñar, ¿sí? Tiene que predicar. Entonces, para poder hacer todo esto, pues tenía que tener una, valga la expresión, pues una gran formación, un gran conocimiento. Y todo esto pues lo hace a marchas forzadas, ¿sí? Porque pues no venía él, aunque sí recibió una formación cristiana, pues también es cierto que pues no se dedicaba a ser un religioso, ni mucho menos. Recuerden, él era un gobernador, era un abogado estudioso, conocedor de las leyes de aquel tiempo, pero pues al momento de ser nombrado obispo, pues a estudiar y a estudiar mucho, mucha teología, mucha patrística, mucha sagrada escritura. Entonces, pues no fue fácil, pero pues tuvo un gran maestro, este erudito llamado Simpliciano. Bien, pues como Milán era una ciudad residencial del emperador Ambrosio, perdón, Milán era una ciudad residencial, el emperador pues tenía gran poder y Ambrosio tuvo ocasión de trabar amistad con los distintos emperadores de aquel tiempo, así como Coetano, Valentiniano, Graciano y Teodosio, entre muchos otros. De alguna manera esa vida que él había tenido como gobernador, como abogado, pues lo llevó a conocer a estos emperadores y a tener una cierta, digamos, amistad con ellos y pues claro que en algún momento pues les sirve. Aunque sus relaciones con la autoridad imperial eran buenas, por lo ya antes señalado, sin embargo, también tuvo que hacer frente pues a las intrigas, por ejemplo, de la emperatriz Justina, para que se diera la basílica de Milán a los arrianos, ¿sí? Es decir, esta mujer pues quería quitarle, arrebatarle al obispo San Ambrosio la basílica, ¿sí?
y San Ambrosio, pues la actitud que toma es una actitud firme, defendiendo la iglesia, y pues hace fracasar los intentos de esta mujer que obviamente tenía poder y pues que quería despojar a la iglesia, despojar al pueblo cristiano, precisamente de este edificio, ¿sí? Que pues pertenecía y era necesario para la iglesia de aquel tiempo. Se encerró, cuenta la historia, con sus fieles en la basílica, dedicando gran parte del tiempo al canto de himnos litúrgicos, ¿sí? Es decir, la historia nos narra cómo él, al darse cuenta del peligro que corría de que pues fuera despojada la iglesia de esta basílica, él se encierra en ella, pero junto con todos los fieles católicos que pues lo acompañan. No es que él los haya encerrado ahí, los haya metido, sino que quisieron estar con él acompañándolo, y pues ahí permanecen. Este hecho, pues algunos autores sitúan este momento como también el acta de nacimiento del canto ambrosiano, perdón, que ocurre en el año 396. Que pues, ¿qué es esto? Una serie de cánticos que se le atribuyen a la autoría de San Ambrosio, y que con motivo de este encierro que tiene para defender esta basílica, pues se atribuye que ahí nace precisamente estos cantos ambrosianos, ¿sí? Bien, en el edificio de la iglesia cuenta San Agustín, que fue alguien, San Agustín, imagínense, doctor de la iglesia también. En sus memorias él narra lo siguiente: el pueblo devoto velaba dispuesto a morir por su obispo. Fíjense cómo la calidad de este hombre, San Ambrosio, que llegó a ser muy querido como político, como abogado, pero ya siendo obispo, pues se puede decir que igual o más, ¿sí? Al grado de que, como les decía, al momento en que él toma la decisión de no querer entregar esta basílica a los paganos, es decir, a los no creyentes, a aquellos que profesaban otras religiones, otra creencia, pues él se encierra y la gente lo sigue. Y cuenta San Agustín que pues él veía, obviamente lo conoció, cómo la gente se encerraba en la basílica con él y estaban dispuestos a morir por su obispo. Este testimonio, ¿dónde lo encontramos? Bueno, pues en ese famoso libro de las Confesiones de San Agustín, ¿sí? Así lo comenta también el Papa, su santidad ya fallecido, el Papa Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, y cuando menciona lo siguiente, decía él: es admirable, pues muestra que algo se estaba moviendo en lo más íntimo de San Agustín. Es decir, el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, comenta acerca de esta reflexión de San Agustín en ese libro, y menciona cómo San Agustín, tan difícil de convertir, un hombre muy sabio, muy bueno para hablar, pues andaba por ahí buscando a Dios, queriendo tener ese encuentro con esa divinidad, pero que no sabía en dónde encontrarla. Y pues al respecto menciona el Papa Ratzinger cómo ya estaba de alguna manera Dios tocando el corazón de San Agustín a través de este obispo San Ambrosio, ¿sí? En lo más íntimo de su corazón, dice el Papa Ratzinger, Dios ya lo estaba tocando para que de una vez y por todas pues se cambiara su corazón, volcara su corazón hacia Cristo, ¿sí? A pesar del acoso militar, pues la iglesia prevaleció, y el buen criterio del santo obispo de Milán consiguió que se retiraran las fuerzas militares que amenazaban con despojar de la basílica precisamente al obispo y pues al pueblo cristiano católico de aquel tiempo. Pues bien, después de la derrota de Máximo y de la ascensión al poder imperial de Teodosio, se establece pues un buen clima y un tiempo, digamos, de bonanza, un buen clima de entendimiento entre el emperador y el obispo milanés. Sí, pues pasa este peligro de la mujer que estaba en el poder en aquel momento, llega este emperador, y bueno, pues hay ese tiempo, digamos, de bonanza, ¿sí? Estas buenas relaciones, pero pues como nada
dura para siempre, pues ¿qué creen? Pues estas relaciones empiezan a deteriorar bastante ya en el año 390 por el incidente de Tesalónica. ¿Qué es este incidente de Tesalónica? Bueno, pues se inicia con la rebelión de la ciudad contra el emperador, matando al gobernador de Iliria. Teodosio, en una primera reacción dominada por la ira, ordenó un castigo muy severo. El pueblo se rebela, no están conformes con la manera en que se les está gobernando y pues matan al gobernador. El emperador pues inicia una persecución, ¿sí? Una persecución y pues aconsejado por Ambrosio en el sentido de que no estaba bien el que él haya ordenado esa persecución y el asesinato de la gente, pues el emperador llega a reconsiderar, ¿sí? Esta reconsideración pues lo llevó precisamente a revocar la orden que ya había dado. Pero pues ocurre lo siguiente, anterior a la revocación, pues este arrepentimiento, digamos, de este emperador o gobernador, pues llegó tarde, porque ya una multitud reunida en el circo de Tesalónica fue pasada a cuchillo. No fue una persona, no fueron dos, no fueron 10, fue una gran multitud por orden de este gobernador. Este acto, pues San Ambrosio le hace ver que es un gran pecado. Ambrosio juzga que el emperador había cometido un pecado grave de homicidio, porque pues había mandado a matar a muchísima gente, una gran multitud, y en consecuencia pues le escribió una carta invitándolo a someterse a la penitencia eclesiástica. ¿Qué es esto? Bueno, pues a que se arrepintiera, a que mostrara o diera signos de que tenía un arrepentimiento grande por lo que había hecho. Teodosio aceptó la penitencia y vestido de penitente se presentó en la iglesia manifestando así públicamente su falta, que se había equivocado, que había actuado, digamos, visceralmente, impulsivamente, y pues que por ese impulso había dado esa orden y una gran cantidad de personas pues habían muerto de esto, pues se arrepiente por las palabras, por la carta que le escribe precisamente San Ambrosio. Es así que pues este hombre fue reconciliado con la iglesia ya para la Navidad del año 390. Pues San Ambrosio, como decíamos al principio, una de las cosas de las que hablaba mucho él, pues es precisamente el cristocentrismo ambrosiano. Es decir, él destacaba la importancia de tener a Cristo como centro de nuestra vida, ¿sí? Y la riqueza de su significado espiritual. A este respecto, el Papa nuevamente, Benedicto XVI, al hablar en una de sus catequesis patrísticas, destaca esa faceta cristocéntrica de San Ambrosio y dice lo siguiente: al igual que el apóstol San Juan, el obispo San Ambrosio, que nunca se cansaba de repetir, omnia Christus es nobis, es decir, Cristo lo es todo para nosotros. Esto era algo que repetía San Juan y esto es algo que repetía también San Ambrosio. Cristo lo es todo para nosotros. Con sus mismas palabras llenas de amor a Jesús, concluimos así nuestra catequesis, decía el Papa Benedicto XVI, en aquel momento refiriéndose a esta forma, a este concepto de San Ambrosio de hablar acerca de Cristo como centro de nuestra vida. El Papa Benedicto hace esta observación, hace este recuerdo y pues lo llega a comparar con el apóstol San Juan, porque pues hablaba mucho de eso, de cómo Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Cristo lo es todo para nosotros. Si quieres curar una herida, continuando con la reflexión del Papa Benedicto XVI, Cristo lo es todo para nosotros. Y decía el Papa, si quieres curar una herida, Él es el médico. Si estás ardiendo en fiebre, Él es la fuente. Si estás oprimido por la injusticia, Él es la justicia. Si tienes necesidad de ayuda, Él es la fuerza.
Si tienes miedo a la muerte, Él es la vida. Si deseas el cielo, Él es el camino. Si estás en tinieblas, Él es la luz. Gustad y ved qué bueno es el Señor, bienaventurado el hombre que espera en Él. También nosotros esperamos en Cristo, apostilla así el Papa Benedicto XVI esta hermosa reflexión en cuanto al obispo San Ambrosio y su manera de ver a Cristo como lo único necesario en nuestra vida. Por ahí se me escapa al recuerdo las palabras de una santa que decía: solo Dios basta, solo Dios basta. En estas palabras de esta santa, que disculpen, no recuerdo ahorita, creo que es Santa Teresa, si mal no recuerdo, por ahí me corrigen, pero decía estas palabras que pues en resumen pudiéramos entender acerca de todo lo que acabamos de escuchar. Solo Dios basta, ¿sí? Y por eso San Ambrosio tenía a Cristo como centro, ¿sí? Si estamos con Cristo, pues en Él encontramos todo. Obviamente todo esto sucede cuando se tiene fe, cuando se cree en Cristo, cuando se cree en que Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre. La doctrina también que manejaba mucho San Ambrosio, pues ya habiendo hablado de Cristo como centro de la vida del hombre, pero también hablaba él mucho, decíamos al inicio, acerca de la doctrina sobre Santa María y en particular sobre la Virgen como modelo de la Iglesia. San Ambrosio escribió páginas excelentes sobre la Santísima Virgen. En relación con la tipología de la Iglesia, es el primer padre de la Iglesia en Occidente que establece un paralelismo tipológico entre la Iglesia y María. ¿Qué es esto? Bueno, pues San Ambrosio llega a comparar, dicho de forma sencilla, a la Iglesia con María o a María con la Iglesia. Al igual que María, la Iglesia es virgen y madre. Así en la Iglesia, el nacimiento de los cristianos no tiene lugar sin la ley natural, sino que es obra del Espíritu Santo, como ocurrió con María. En el nacimiento de Cristo, y toda alma puede engendrar a Cristo en la fe y manifestarlo en su vida a ejemplo de María. Entonces, fíjense qué interesante este concepto del cual habla mucho San Ambrosio, comparando en ese paralelismo a la Iglesia y a María. Nosotros que hemos estudiado, que hemos leído también el Catecismo de la Iglesia Católica, pues ahí se señala claramente cómo la Iglesia es madre y es maestra, ¿sí? Y la Santísima Virgen María, pues también es madre de Jesús, es madre nuestra y es maestra. ¿Y por qué se dice que la Virgen es maestra? Porque nos enseña precisamente cómo escuchar a Jesús, cómo decirle sí, cómo aceptar la palabra de Dios, cómo guardar las cosas de Dios en el corazón y tantas muchas cosas más que María nos enseña a cada uno de nosotros si ponemos atención. Si tenemos precisamente a la Virgen María como modelo para todos nosotros. Siguiendo la tradición patrística anterior, la catequesis ambrosiana resalta la maternidad de María. La maternidad también espiritual de la Iglesia, también en este paralelismo como la nueva Eva. Igualmente insiste en la virginidad perpetua de María y reacciona contra sus detractores. Para San Ambrosio, María refleja el esplendor de la castidad y la belleza de las virtudes. Entonces, vean qué palabras tan acertadas, tan bellas, dice este santo, San Ambrosio, acerca de la Virgen María, con qué amor, con qué fervor hablaba de ella y cómo la comparaba precisamente con la Iglesia, en el sentido de ser madre y también maestra. Pero no solo eso, sino que también pues defiende contra todo y contra quien sea la virginidad y la enseñanza de la Santísima Virgen y habla de este gran valor. Y hablando precisamente de virginidad, bueno, pues este es uno de los conceptos también que San Ambrosio pues habla mucho en aquel tiempo. Ya lo dijimos, habla mucho
acerca de la Santísima Virgen María. Habla mucho también de esta virginidad que debe ser un aspecto importante en la vida del cristiano, ¿sí? La virginidad, la castidad, es un aspecto que comparte mucho él y lo hace también con la tradición patrística. Hablando de esto, él decía que la asimilación de la virginidad es una asimilación también o un compararla con lo que es la vida angélica. Fíjense qué interesante de lo que está hablando San Ambrosio al decir, al hablar, al reflexionar que una vida de virginidad es una vida parecida a una vida angélica, ¿sí? Porque, bueno, pues los ángeles son seres espirituales, de ello nos habla mucho el catecismo de la Iglesia Católica, y como seres espirituales, pues no son seres sexuados como lo somos nosotros, es decir, no tienen sexo, entonces viven una vida pues así, de espíritu, una vida de ángeles. Quien permanece en la virginidad vive, según San Ambrosio, una vida angelical. Es así que la virginidad es vida angélica bajo una doble consideración, en cuanto tiene su origen en el esposo de las vírgenes, es decir, en cuanto procede del Señor de los ángeles, y también en cuanto se proyecta en un futuro escatológico. Otro rasgo de la virginidad compartido por otros autores, además de San Ambrosio en el siglo IV, fíjense bien esta frase porque llama mucho la atención, tanto San Ambrosio como otros autores, hablando de la virginidad, mencionaban que es la superioridad de la virginidad sobre el matrimonio. O sea, está hablando de cómo el matrimonio es un sacramento, el matrimonio es sagrado, pero hablando de virginidad, que es una vida angélica, es vivir como los ángeles, está por encima o es superior a lo que es la vida del matrimonio. Entonces, es algo muy importante, es algo superior, es algo muy elevado, digámoslo así. Hablar de virginidad es hablar de palabras mayores, tanto así que pues este santo y otros autores, otros padres de la iglesia señalan esto que les acabo de mencionar, que hay una superioridad en esta vida angélica con respecto a lo que es la vida matrimonial. Y bueno, otro de los aspectos que toca mucho San Ambrosio en su vida, durante su vida, pues es la doctrina acerca de la Sagrada Eucaristía, ¿sí? Hay toda una teología que pues comparte San Ambrosio y está muy centrada precisamente en estos sacramentos como la Eucaristía, pero también en los de iniciación cristiana, y se aprecia especialmente en los tratados que comparte él a lo largo de toda su vida. La explicación de San Ambrosio a los neófitos, es decir, a los no conocedores, culmina con la recepción de la Eucaristía. Describe los diferentes pasos del catecúmeno, que después de recibir el bautismo y la confirmación, se acerca al altar y le dice: desde que llegaste a él, puedes ver lo que antes no veías. Este es el misterio que leíste en el Evangelio, ¿sí? Hablándoles a esos recién hechos cristianos acerca del misterio que encierra la Eucaristía, de cómo antes de recibirla, pues no se le conocía más que de oídas, más que de doctrina, pero cuando ya se acercan por primera vez a comulgar, a recibir el cuerpo de Cristo, pues es que pasa esto, es el misterio que leíste en el Evangelio, pero que ahora recibiste y que ya conoces. Desde que llegaste a Él, puedes ver lo que antes no veías. Hace esta reflexión acerca de estas personas que por primera vez, catecúmenos, están recibiendo la Sagrada Comunión. Recuerden que estamos hablando en este punto de ese amor, esa gran devoción, esa doctrina que tenía y que tiene San Ambrosio al hablar de la Sagrada Eucaristía. Se está refiriendo al pasaje precisamente a la curación del ciego de nacimiento en Jeremías 9, capítulo 9, versículos de 6 al 7, y encadena la curación del ciego con el bautismo
y la limpieza de los pecados como requisito para recibir la Eucaristía, ¿sí? Pues, y trae a colación diversos pasajes también del Antiguo Testamento que son prefiguración de la Eucaristía, deteniéndose especialmente en Melquisedec, que se habla de él en el libro del Génesis, en el capítulo 14, versículos del 14 precisamente hasta el 18. Entonces, hay toda una doctrina de San Ambrosio acerca de la Eucaristía. Menciona él cómo en el sacramento de la Eucaristía está esa presencia real y verdadera, como ya lo decíamos, de nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿sí? Y esto pues para argumentar la conversión del pan, del agua y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor, pues San Ambrosio recurre precisamente para hablarles a aquellos que no creían de cómo ese pan dejaba de ser pan para convertirse en carne y cómo aquel vino dejaba de ser vino para convertirse en sangre, pues les hablaba a todos los que no creían, a todos aquellos paganos, les hablaba en el sentido de comparar y hacerles ver a manera de pregunta a veces que si Dios era posible que creara el mundo de la nada, como nos narra el libro del Génesis, y claro que así lo hizo. Dios hizo la creación de la nada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, él ponía esa comparación, hacía esa pregunta como para decirles, si Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas de la nada, no podrá crear o hacer que esté su presencia en el pan y en el vino. Pues claro que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. De esta manera les hablaba a todos aquellos que de alguna manera no querían creer o decían que no podía ser que estuviera ahí la presencia real de Jesucristo, que era o seguía siendo pan y seguía siendo vino. Y en ese sentido, pues él les hablaba de esa manera. ¿Acaso Dios no puede o no hizo o no creó el cielo, la tierra y todas las cosas de la nada? A la respuesta afirmativa de ellos, pues les decía, pues de esa misma manera, por supuesto que Dios puede estar ahí. Por supuesto que no puede, está ahí. Sobre todo, ¿por qué? Porque las palabras que se repiten en el momento de la consagración, pues no son las palabras del sacerdote. El sacerdote, haciendo las veces de Cristo, repite las palabras de Cristo. En cuanto interviene la consagración, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Así destacaba San Ambrosio el hecho de usar, como ya se los decía, el sacerdote las palabras de la consagración, porque no son palabras propias, sino las palabras de Cristo. Esas palabras son reproducidas por el santo obispo milanés en el contexto de la plegaria del rito romano, ¿sí? Declarando los significados de esas palabras tan relevantes ahí presentadas, ¿sí? Es decir, en resumen, pues esas palabras que el sacerdote en cada consagración, en cada santa misa dice, pues no son sus palabras, son las palabras de Cristo. En el momento de decir, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. No se le escapa al obispo de Milán el efecto salvífico de recibir para el cristiano este bendito sacramento, cuando escribe, por tanto, cada vez que lo recibes, ¿qué te dice el apóstol? Cada vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor y proclamamos su resurrección. ¿Sí? Entonces, con estas palabras, pues les quiere hacer ver y nos quiere hacer ver a todos nosotros, pues cómo realmente ahí está Jesús, en este bendito sacramento de la Eucaristía. Anunciamos la remisión de los pecados, continúa diciendo, si cada vez que es derramada su sangre es derramada por la remisión de los pecados, entonces, reflexiona San Ambrosio, debo recibirla siempre para que siempre perdone los pecados, ¿sí? De ahí el hecho de tener cuidado y procurar, estando en gracia obviamente, el recibirlo, si fuera posible, todos los días, ¿sí? Hace poquito, el día de ayer precisamente,
antier. Antier fuimos a una charla en una parroquia en donde nos hablaba un sacerdote y nos decía acerca de esto que dice San Ambrosio. Procuren, nos decía en esa charla, procuren recibir la Eucaristía todos los días, dice, porque recibir la Eucaristía todos los días es una experiencia maravillosa. Eso te va a hacer fortalecerte más en tu fe, eso te va a hacer acrecentar las virtudes y eso te va a hacer también que seas capaz de rechazar cada vez más el pecado, ¿sí? De alejarte de él. Entonces, es hermoso, decía el sacerdote, y es una gran protección y es una gran bendición también el que si pueden, reciban y procuren estar bien para recibir a Dios todos los días, ¿sí? Entonces, pues la reflexión de este sacerdote viene ad hoc con lo que aquí estamos señalando, lo que señalaba precisamente San Ambrosio, cómo cada vez que recibimos la Eucaristía, pues hay una remisión de los pecados y por eso se debe recibir siempre. ¿Para qué? Pues para que siempre sean perdonados los pecados. Como vemos, pues se trata de un excelente argumento para frecuentar este admirable sacramento. Pues bien, San Ambrosio muere el 4 de abril del año 397 y sus restos fueron colocados en la tumba de los mártires Gervasio y Protasio, así como él lo había pedido. Pues esta es la vida de San Ambrosio, es una vida llena de virtudes, es una vida de ejemplo, esa manera de hablar de Cristo como centro de la vida, hablar de la Santísima Virgen María como modelo de los cristianos y hablar de la Eucaristía, de la virginidad, lo importante que es la virginidad dentro de lo que es el ser humano y cómo él lo asemeja o lo compara con la vida angelical, la vida de los ángeles, esa vida que es totalmente espiritual y que es en perfecta consonancia con el reino de los cielos. Porque ¿quién está en el reino de los cielos? Pues están los ángeles que están alrededor de Cristo, alrededor de Dios. Entonces, estos conceptos y muchas más encontramos como motivo de prédica y que destacan esta vida de San Ambrosio, una vida de oración, de sacrificio, de compromiso, porque me llama mucho la atención, se me hace muy interesante, es increíble cómo un hombre, y es que en estos tiempos pues no lo podemos concebir, ¿no? De que un gobernador sea nombrado obispo, claro, estamos hablando de muchos siglos atrás, estamos hablando de mucho tiempo, pero al mismo tiempo, valga la redundancia, si se le había elegido como tal, como ya lo reflexionamos, pues no es por otra cosa más que por ser, como lo fue, un gobernador ejemplar, un abogado ejemplar, una persona ejemplar, y el compromiso que él toma, todo esto ya como comentarios finales, el compromiso que él toma en el momento en el que es elegido como obispo para ponerse al día y empezar a estudiar teología, Sagrada Escritura, patrística y todo lo que tuviera que ver con la iglesia, pues para responder y para estar a la altura de ese nombramiento, de ese cargo que la misma gente le dio. Entonces, tantas cosas que podemos reflexionar acerca de este hombre, de este santo, San Ambrosio, y que también fue motivo de que de una vez por todas, San Agustín, al encontrarse con él, al vivir de cerca su vida, al ver cómo se comportaba y al ver cómo era un hombre también estudioso como lo era él, pues él vuelca de una vez por todas su corazón hacia Dios. Este San Agustín que andaba buscando por todos lados, en un sitio, en otro sitio a Dios, y él mismo pues termina reflexionando ese afán tan grande que tenía de buscar a Dios afuera, cuando Dios lo tenía dentro, ¿sí? Pero es hasta tener este encuentro con este santo San Ambrosio, que él viendo su comportamiento, viendo su proceder, el cómo vivía, el cómo actuaba y cómo era congruente con lo que decía y con lo que hacía, pues es que toma la decisión y se vuelca totalmente a Dios, San Agustín, admirando, viendo esta vida de San Ambrosio. Pues ahí tienen una vida ejemplar, una vida que es modelo
la razón de ser de estos videos pues es solamente reflexionar, conocer la vida de los santos. ¿Para qué? Bueno, pues para tomar algunas enseñanzas o todas si podemos en cuanto a cómo proceder en la vida, en cuanto a qué virtudes debiéramos nosotros cultivar. A eso va encaminado el hacer estos videos. Ojalá que pues te agraden, ojalá que sean de tu gusto, y si es así pues compártelo, ¿sí? Vale la pena compartir algo distinto en medio de todo lo que ahora se comparte, que es mucha información de muchos tipos, pero que quizás a lo mejor no nos deja mucho, ¿sí? Esta vida de santos, el reflexionar en la palabra de Dios, el reflexionar en la iglesia y todo lo que nos ofrece, sin llegar a ser fanático, porque no lo somos, solamente somos alguien que ama, vive y conoce su fe y que quiere compartir ese conocimiento, ese amor por lo que es y lo que representa el seguir a Dios dentro de esta iglesia católica. Pues ahí tienen esta vida de San Ambrosio, y pues ojalá que haya sido de tu agrado. Pues bien, vamos a terminar como iniciamos, queridos hermanos, amigos, familia, con pues oración. Vamos a darle gracias a Dios por estos momentos breves, pero yo creo que sustanciosos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues te damos gracias, Señor, por estos momentos que tuvimos de reflexión, de tu palabra, de tus santos, de tu iglesia, para que pues en nuestro corazón cultivemos todas las virtudes que nos convienen, para acercarnos cada vez más hacia ti. Te agradecemos, Padre, con la oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues terminamos también con una oración a San José, patrono de este canal. Pues acabamos de celebrar el día 1 de mayo, por cierto, mes dedicado a María. Y bueno, día 1 de mayo, Día del Trabajo, día en que se recuerda especialmente también a San José como patrono también de los trabajadores, de todos nosotros. Así que para despedirnos, pues hacemos una oración también a San José. Oh modelo de toda santidad, glorioso San José, que habiendo perdido al niño Jesús lo buscaste durante 3 días con profundo dolor, hasta que lleno de gozo lo hallaste en el templo en medio de los doctores. Por este dolor y este gozo te suplicamos con palabras salidas del corazón, intercedas en nuestro favor para que jamás nos suceda perder a Jesús por algún pecado grave. Mas, si por desgracia lo perdiéramos, haz que lo busquemos con tal dolor que no hallemos sosiego hasta encontrarle benigno, sobre todo en nuestra muerte, a fin de ir a gozar en el cielo y cantar eternamente contigo sus divinas misericordias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, amigos, familias, si Dios nos presta vida, nos vemos en un próximo episodio más de tu canal católico, El Carpintero. Mientras tanto, que sigas teniendo un excelente día del Señor.